Esta es la materia a trabajar, podríamos decir, la instrumentación a trabajar en la acción de esos verbos que vemos en la pizarra. El pensar está ligado al discernimiento cristiano. El discernimiento cristiano incluye la confrontación como camino de iluminación. Es decir, nosotros no somos poseedores de la verdad, necesitamos confrontar con alguien para que la verdad del otro me complete. Y al ofrecer la mía, el otro dé su rebote y complete mejor. Y yo complete y sea completado. Llegamos a una verdad más grande por la integración de verdades, no por la polaridad de verdades. Entonces necesitamos confrontar, compartir, integrar. Y es así como nos enriquecemos a través del complemento. Bueno, voy a decir algunas cositas nada más para entrar ya en el tema. La primera palabrita clave es esta. Es necesario parar. El ser humano, cuando está en movimiento y en actividad, el movimiento y la actividad le implican cosas. Le implican distracciones, interacciones con las cosas y con las personas, etcétera, etcétera. Entonces, el ser humano necesita detenerse. A veces, según las circunstancias, veremos, necesita frenar, porque frenar me refiero a hacerse violencia para parar una situación. Y en otras circunstancias simplemente necesita reposar para profundizar. Vamos a ver después todos esos temas. Acá lo que importa es la acción del verbo. Es necesario parar. El ser humano necesita detenerse para poder entrar en sí y profundizar, reflexionar, discernir, analizar, es decir, cavar hondo en la realidad que le toca vivir. Sí. Pero, Sí. Para poder parar tiene que estar convencido de que tiene que cambiar algo. Percibimos por intuición muchas veces. En realidad, el que para es porque ya intuyó algo. El que pregunta, de alguna forma al preguntar ya sabe algo, por eso pregunta. El que absolutamente no sabe nada y no se le ocurre nada, no pregunta nada. El que no quiere cuestionarse nada y piensa que está absolutamente todo bien en su vida, no necesita parar. Y el que necesita parar es porque de alguna forma intuyó, aunque todavía no hizo el proceso de pensar y de discernir, intuyó que hay algo que no funciona y que debo ajustar y trabajar. Entonces, podríamos decir, parar es un síntoma de salud, en muchos casos y en muchas circunstancias. ¿Por qué uno necesita parar? Porque en la vida humana, en nuestra vida del mundo, existen muchas realidades creadas por nosotros, es decir, generadas por opciones y decisiones nuestras y por nuestra infraestructura y nuestro estilo de vida, y otras generadas por los demás y por la cultura, que se vuelven, podríamos decir así, como algo normal y que son alienantes. O, si quieren, desequilibrantes. Nos sacan del centro, del equilibrio y de la armonía, y nos empujan a irnos a los extremos. El exceso, demasiado mucho, y el defecto, quedarnos cortos, la omisión. Eso es lo que generan las realidades alienantes de la vida humana o desequilibrantes de la vida humana, generadas por nosotros, como dije, por nuestras opciones, decisiones, opciones, o por la cultura, por lo que nos entorna. Por ejemplo, podríamos llamarle la tiranía de la economía, que es una realidad cultural
sociocultural, económica, que busca ingerir en la historia de las personas y que se involucra hasta querer manejar, podríamos decir así, la historia del individuo, sus opciones, sus elecciones, su tiempo, etcétera, etcétera. De tal manera que frente a la tiranía de la economía, que es una realidad social, aparece la realidad individual, que es la identificación simplista con esa tiranía. Uno se identifica de manera simplista, se pliega, se engancha, se mimetiza con esa realidad alienante de la vida humana. Entonces, allí aparece uno de los elementos que resulta necesario e indispensable parar, que es el activismo estresante, generado por la tiranía económica y la identificación simplista con esa tiranía económica. Es decir, uno no cuestiona esa realidad en tu vida, sino que se pliega, se engancha, se sube y vive la vida como es, no la cuestiona. El activismo estresante está muy marcado por algunas frases, algunas realidades que nosotros tenemos adentro nuestro, a veces decimos, escuchamos, la vivimos. Por ejemplo, el tiempo no alcanza. El tiempo no alcanza, pero ¿no alcanza para qué? ¿Para qué no alcanza? El tiempo no alcanza. El tiempo no alcanza porque yo estoy dedicado a un montón de otras cosas y eso, para lo que me gustaría, no me alcanza. ¿Pero por qué no te alcanza? Porque vos elegiste esto, en muchos casos. Por eso, dejémoslo ahí. Eso demuestra, de alguna forma, el activismo estresante. Las horas de vida humana no nos resultan suficientes, las de dormir como las de vigilia, las de actividad, siempre nos resultan cortas. ¿Por qué? Porque hemos creado una infraestructura y un abanico de vida y un estilo de vida hiperkinético y multiplicado de cosas que nos distraen de lo esencial, y entonces, como nos sentimos vacíos, queremos tener cada vez más cosas y realizar cada vez más cosas. Por eso de activismo, no de actividad. El hombre tiene que ser activo, pero acá hablamos de una deformación de la actividad, el activismo. El tiempo no te alcanza. O me aburro si no tengo nada que hacer. Es algo así como cuando no tengo algo para hacer, entonces me siento vacío. Lo cual quiere decir que lo que vos haces es lo que te llena, no lo que sos, no los valores que vivís, sino simplemente hacer cosas te ocupan tanto y te recrean tanto que cuando no las tenés para hacer, te sentís perdido y no sabes qué hacer y te aburrís. De tal manera que no hay espacio y lugar para la soledad y el silencio, entonces, en el activismo estresante. O otra frase, por ejemplo, todo lo que hago tiene que ser productivo y remunerativo. Sí, alguno pone cara fea, pero muchas veces no lo decimos. Pero si uno para, piensa y discierne, se va a dar cuenta que en los periodos de su vida, en lo inmediato, o en los periodos de su vida, o en las etapas de su vida, muchas veces se pasó gran parte de su tiempo y de su entrega y de su energía a los remunerativos, de tal manera que la gratuidad le dio un porcentual minúsculo. Cuando digo lo remunerativo, me refiero a que uno siempre tiene que ganar algo. Eso es propio del activismo, ¿no? Pierde el sentido de la gratuidad, por eso es alienante,
y entra en el marco del espíritu mercenario. Todo tiene que rendir algo. No me refiero a lo económico, al dinero, me refiero a lo remunerativo. Uno tiene que sacar. Tiene que ganar algo siempre, tiene que sacar algo, aunque sea un gracias, aunque sea un reconocimiento. Muy occidentales. Sí, pero los orientales no se quedan muy lejos. Es humano, no es solamente occidental, pero sí está ligado al consumismo y al estilo de vida capitalista neoliberal. El polo opuesto del activismo estresante, dentro de este marco de la tiranía económica y de la identificación simplista, está el polo opuesto, que es, yo le llamo el pasivismo pusilánime. Que dice, por ejemplo, no sé qué hacer con mi tiempo. O se tiene tanto tiempo que en realidad no hace nada, no produce nada, es el polo opuesto, ¿no? Se da en nuestra cultura, nosotros tenemos una cultura de administración pública donde uno es empleado dependiente, entonces no tiene la conciencia de producción. Y al no tener conciencia de producción, si el jefe no te pone la pistola en la cabeza, uno la pasa bien, ¿no? Por ejemplo, otra frase que puede expresar esta realidad es: le doy muchas vueltas a las cosas. Pienso, repienso y requete pienso, pero no pienso de una manera dinámica donde paso de una esclavitud a una libertad, de una oscuridad a una luz, sino que simplemente pienso como la calecita. Voy y vuelvo, voy y vuelvo, voy y vuelvo. ¿Pero por qué? Por el mismo vicio de nada, de no llegar a nada, de no llegar a ninguna parte, de tener demasiado tiempo, demasiado espacio, de no hacer nada y de no tener las garras, no me refiero a ganas, sino a garras de remangarme y realmente y concretamente enfrentar y solucionar el problema. Sino que le doy vueltas, creyendo que dando vueltas llego a algún lugar. Y la calecita no llega a ningún lugar. O puede sonar también, no me siento capaz, entre otras cosas. La segunda, con esto termino. La segunda realidad alienante, entre otras, o desequilibrantes de la vida humana, que generan la necesidad de tener que parar, aparte de la tiranía económica y la identificación simplista, es el miedo a mirar para adentro.